Vamos a la lección número 10 para el 7 de septiembre del año 2024. El título de la lección, Los últimos días. La semana pasada dije que ya entramos con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ya entramos a la última semana del ministerio de Cristo en esta tierra. Al final ya de esta semana el Señor será crucificado. El sábado descansará en la tumba y el domingo resucitará victoriosamente. El propósito de esta lección es mostrar que lo que Jesús enseñó acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y las señales que habrán antes de la venida de Cristo. El capítulo 13 de Marcos, que es el que vamos a estudiar, es paralelo con Mateo 24 y con Lucas 21, donde también se habla de las señales de la destrucción del templo y de la segunda venida de Cristo. Vamos a empezar con el primer subtítulo de la lección, 2 pequeñas monedas como ofrenda. Ya dije que Jesús, con su entrada triunfal, con la limpieza del templo de los mercaderes, derrotando a los líderes judíos en las controversias, haciéndolos pensar, hablándoles de la eternidad de su ley, el Señor Jesucristo estaba demostrando su autoridad. Ahora lo vemos nuevamente en el templo, pero en el templo observando la actitud de los adoradores. Tú sabes que el Señor Jesucristo, cuando tú vas a la iglesia, tú no lo ves lógico, pero Él, en la persona de su Espíritu Santo, está moviéndose ahí entre los bancos. A veces tú ni te das cuenta de que Él está sentado a tu lado, observando tu actitud. Al Señor Jesucristo le gusta encontrar gente con el corazón sincero que va a la iglesia a adorar, va a la iglesia a aprender, va a la iglesia a alabar el nombre de Dios y va a la iglesia a depender del poder de Dios, porque, queridos, no somos nada, dependemos del Señor Jesucristo para todo. Entonces Jesús había entrado al templo y estaba observando a los adoradores. Ahí llegó el momento de las ofrendas y las personas comenzaron a dar sus ofrendas. Leo lo que dice Marcos 12, 41 al 44. Todavía no entramos al 13, de aquí a poco entramos al 13. Dice así el texto. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La lección que aprendemos de estas palabras del Señor Jesucristo es que el valor de una ofrenda no se mide por la cantidad, se mide por la actitud. Ellos dieron de su abundancia, pero lo que sobraba de su abundancia. Ella dio de su pobreza, pero no le quedó nada. Ahora, esto no quiere decir que tú tienes que dar todo lo que tienes de ofrenda a Dios, no. Él te da sabiduría para saber equilibrarlo. La lección que Él quiere enseñarnos es hasta qué punto el Señor Jesús es tu prioridad. ¿Hasta qué punto las cosas divinas son tu prioridad? ¿Eres fiel en devolverle a Dios lo que es de Dios? ¿Eres generoso cuando llevas tus ofrendas para algún proyecto especial? El Señor está atento a tu actitud. Vuelvo a repetir, en esta ocasión el Señor estaba observando todo, mirando todo. Ahora, tú puedes decir, pastor, pero el problema es que yo no confío en los seres humanos. Yo encuentro en mi vida eso. Muchas veces gente que me dice, pastor, yo no confío en la administración, yo no confío en los líderes. Yo te digo una cosa.
Los líderes de la iglesia en los tiempos en que el Señor Jesús dijo estas cosas, eran líderes maravillosos, santos. ¿Eran? No, Caifás, Anás, líderes corruptos, líderes mentirosos, líderes falsos, hipócritas, criticones. Y la mujer dio todo lo que podía dar. Y Jesús le incentivó. El Señor Jesús en ningún momento dijo, porque has visto que se malversan fondos, ya tú no debes ser fiel a Dios. No, en ningún momento. Esta es una lección que tenemos que aprender y aplicar en nuestra experiencia. La segunda parte de este estudio nos lleva ya a la profecía de la destrucción del templo y el fin del mundo. El templo era una construcción extraordinaria, majestuosa. Flavio Josefo dice que cada columna, y habían 162 pilares en la construcción del templo de la ciudad. Flavio Josefo, historiador judío, dice que 3 hombres así abrazados, solo 3 hombres juntos podían abrazar una de las columnas. Mira el espesor de las columnas. Era un templo inexpugnable. Y sin embargo el Señor Jesucristo dijo que todo eso sería destruido. Leo Marcos capítulo 3, versículos 1 al 4. Mira. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Cuándo será? Ahora, ese cuándo será, y como en el capítulo 13, y sucede también en el capítulo 24 de Mateo, se habla de la destrucción del templo y al mismo tiempo se habla del fin del mundo, o sea, de la segunda venida de Cristo. A veces no se sabe cuándo una señal se aplica a la destrucción del templo literal y cuando se aplica a la segunda venida de Cristo. Y esto crea a veces un poco de confusión. Pero delante de esta pregunta de cuándo será la destrucción del templo, Jesús no se detiene a hablar de detalles periféricos, sino que Él habla de las pruebas que vendrán a los discípulos. Y Él no se concentra en las señales, sino en las dificultades que sus discípulos enfrentarán. Y sabes, querido, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, en lugar de estar preocupados en descubrir la fecha, la hora en que Jesús va a venir, deberíamos estar preocupados en buscar al Señor Jesucristo todos los días, para que frente a la persecución, a las dificultades que vengan, nuestra fe no disminuya. Porque te digo una cosa, estar preocupado en descubrir cuándo Jesús va a volver no te ayuda a crecer espiritualmente. Tú dirás, sí, me ayuda. No, lo que te despierta es miedo. Y cualquier tipo de preparación para el encuentro con Cristo por miedo no es preparación auténtica. La preparación para el encuentro con Cristo no tiene que nacer del miedo, tiene que nacer del amor por Cristo, de la esperanza de encontrarte con Él. Por eso el Señor Jesucristo no se detuvo mucho a hablar de señales. Él se concentra en las dificultades que su pueblo enfrentará y en cómo ellos deben prepararse para enfrentar las dificultades que vienen. Mira lo que les dijo en el versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Él les habla de las dificultades que vienen. ¿Y cuál sería la única manera de enfrentar esas dificultades? Buscando al Señor Jesucristo todos los días a través de la oración, a través de la palabra de Dios y participando de la misión de evangelizar al mundo.
Voy a la tercera parte, la abominación asoladora. No hay que confundir la abominación asoladora con la gran tribulación. La abominación asoladora se refiere a los días antes de la destrucción del templo, porque en el año 70, cuando Jesús dijo esto, estábamos en el año 30 y pocos, pero en el año 70 los romanos invadirían Jerusalén y destruirían y quemarían el templo, y el pueblo judío sería perseguido por aquí y por allá. Entonces Jesús está refiriéndose aquí, al hablar de la abominación asoladora, a los días previos a la destrucción del templo, a la invasión del general Tito para destruir Jerusalén. Y mira lo que dice Marcos 13, 14 al 18. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Oh querido, el Señor Jesucristo en el contexto aquí les está diciendo que la abominación asoladora. ¿Por qué abominación? Porque entran al templo, destruyen el templo, echan por tierra las cosas divinas. Ahora Daniel proféticamente en su libro habla de los días previos a la venida del Señor Jesucristo. Y dice que esta abominación desoladora surgirá pocos días antes de la venida de Cristo. ¿De qué manera? Será un poder religioso que echará por tierra las enseñanzas divinas. Entonces, cuando tú encuentres cualquier persona a acercarse a ti para decirte, esta parte de la Biblia ya no vale, porque esta parte de la Biblia ya acabó, porque la ley del Señor ya no existe. Si las personas no te muestran en la palabra de Dios lo que está escrito, puedes creer que de alguna forma también es la tribulación asoladora que vendrá sobre el pueblo de Dios. Especialmente en nuestros días, la mayoría de los cristianos creen sin estudiar la Biblia, creen sin fijar los ojos en la palabra de Dios. ¿Por qué crees en lo que crees? Aquí la importancia de abrir la Biblia, de analizar a Dios, porque en los últimos tiempos aparecerá el anticristo. ¿Y qué es el anticristo? El anticristo es lo que se opone a Cristo. Si Cristo enseña una cosa, el anticristo va a enseñar cosas diferentes a las que Cristo enseña. Entonces, para descubrir quién es el anticristo o la destrucción asoladora, tú tendrías que primero saber lo que Cristo enseña. Y entonces cuando ves que alguien enseña lo contrario a lo que la Biblia enseña, ya has descubierto quién es, a quién se refiere el Señor Jesucristo aquí. Vamos a la cuarta parte del estudio, la gran tribulación. Ahora aquí en la gran tribulación se refiere específicamente a los días antes de la venida de Cristo. Marcos 13, 14 dice lo siguiente. Porque Marcos 13, 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Oh querido, ser fiel a las enseñanzas de Dios no es fácil. Y la profecía de Apocalipsis especialmente nos enseña que en los últimos días el pueblo de Dios será perseguido por causa de su conciencia, será perseguido por su fidelidad a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y por quién será perseguido?
por un poder religioso que enseña cosas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Es por eso que surge aquí la necesidad de volver los ojos a Dios, de volver los ojos a la palabra de Dios, de estudiar y de aprender. Entonces, Marcos 13, 26 al 29, ya nos habla del esplendor de la segunda venida de Cristo. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con las nubes, con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y si tú lees todo el capítulo, vas a ver muchas señales, no solamente señales que ocurrirían antes de la destrucción del templo del año 70, sino señales que ocurrirán por ocasión de los días previos a la venida de Cristo. En Mateo 24 está detallado eso. Y querido, si tú observas, todas esas señales ya se han cumplido. El aumento de la violencia, el fallecimiento de la fe, porque mucha gente ya no tiene fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? El desamor entre los seres humanos. Aparecerán falsos cristos. Habrán fenómenos físicos. El sol se oscurecerá, las estrellas caerán, la luna se pondrá como sangre. Todo esto mostrándonos que el Señor Jesús está viniendo. La gente no creerá más en la palabra de Dios, o tomará la palabra de Dios y hará todo lo contrario a lo que la palabra de Dios diga. Cuando veáis estas cosas, dice el Señor Jesucristo, aprended de la higuera, porque cuando sus ramas se reverdecen, quiere decir que ya viene el verano. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, sabed que el Señor Jesús está viniendo. Oh, mi amigo, cuando tú contemplas el mundo, no solamente el mundo agnóstico, ateo, existencialista, sino el mundo cristiano, tú te vas a dar cuenta que la venida de Jesús ya no es un evento que, digamos así, está en el futuro. No. La venida de Cristo está más cerca de nosotros de lo que muchos imaginamos. Jesús viene. Es una de las promesas más contundentes de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue a prepararnos un lugar en el cielo y vendrá. ¿Y sabes por qué vendrá? Porque este mundo no puede continuar. Porque Jesús te ama. Porque Jesús no quiere que tú peregrines en el desierto esta vida, enterrando a tu padre, a tu madre, a tus hijos, sufriendo injusticia social, a veces sin empleo, agredido por la enfermedad, por la muerte. Dios no te creó para eso. Dios te creó para vida eterna, para felicidad. Pero entonces, ¿por qué sufrimos? Porque entró el pecado y arruinó el mundo. Pero Jesús viene para ponerle un punto final a la historia del pecado. Viene para llevarte con Él. Es por eso que todos los días hay que buscar al Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando tú estudias las lecciones, no tienes que estar tan preocupado en encontrar detalles, inclusive detalles de la profecía. No, tú busca al Señor Jesús, prepara tu corazón en comunión con el Señor Jesucristo. Permite que su carácter se refleje en tu vida. Y entonces vive en paz y duerme en paz, sabiendo que la bendita esperanza de la vuelta de Cristo es una cosa segura y va a suceder mucho antes de lo que tú imaginas. Cuando yo era niño, yo pensaba que Jesús iba a volver en mis días porque la bomba atómica acababa de explosionar y todos pensaban que ya era el fin del mundo.
Cuando entré al ministerio yo pensaba que nunca me iba a jubilar porque Cristo vendría en mis días. Estoy hace 17 años jubilado y Cristo no vino. Pero yo sigo creyendo que Jesús va a volver. Y sigo predicando con convicción de que Jesús va a volver. En el capítulo 13 de San Marcos, Jesús habla pues de la destrucción del templo para la gente de aquellos tiempos y de la venida de Cristo para nosotros hoy día. Un abrazo, prepárate, querido. Vamos a estudiar la lección número 11 para el 13 de diciembre del año 2025. El título de la lección es Morando en la Tierra. Y el propósito de la lección de esta semana es revisar un incidente que ocurrió en la vida del pueblo de Israel ya cuando estaban en Canaán, dirigidos por Josué, lógicamente. Y este incidente nos enseña lecciones valiosas porque nos abre los ojos para el hecho de los conflictos. ¿Por qué hay tanto conflicto a veces en la familia, en la sociedad, en la iglesia? ¿Y cómo resolver esos conflictos? El pueblo de Israel no era diferente de nosotros. Las mismas luchas que tenemos hoy las tuvo Israel en aquellos tiempos. Los mismos conflictos que hoy tenemos los tuvo también Israel. Ahora, podemos aprender muchas lecciones de la vida de Israel, de los errores que ellos cometieron. Nosotros, esos errores podemos evitarlos. Y de las cosas que les salieron bien, nosotros podemos sacar lecciones valiosas para repetirlas. Entonces, vamos al estudio de la lección. El primer subtítulo es el compromiso. ¿Por qué el compromiso? Voy a leer el texto para entender mejor este asunto. Josué capítulo 22, versículos 1 al 3, dice así. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Explico un poco lo que sucedió aquí y por qué esta parte de la lección se titula compromiso. Es que cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el río Jordán, ellos vieron un pedazo de tierra ya que pertenecía a Canaán, pero un pedazo de tierra sin atravesar el río Jordán. Y era una tierra fabulosa, especialmente para criar ganado, mucho pasto, muchos valles, muchas llanuras, extraordinaria tierra para que el ganado se reprodujese. Y como las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés eran ganaderos por excelencia, le pidieron a Josué, ¿podríamos quedarnos en esta parte para que es más apropiada para el ganado que tenemos? Entonces la respuesta de Josué fue, perfecto, pueden quedarse. Esta es la parte que Dios les va a dar a ustedes. Pero ustedes tienen que acompañarnos, acompañar al resto de las tribus. ¿Por qué? Porque esta tierra ya está conquistada, ya es de ustedes. Pero y Canaán, y los enemigos en Canaán, la gente que no va a querer salir de Canaán, ¿van a dejar a las otras tribus a luchar solas? No. Ustedes son parte del cuerpo, entonces tienen que ir con nosotros y luchar con nosotros. ¿Y sabes cuánto tiempo duró más o menos ese periodo de conquista? 7 años aproximadamente. Esta tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés dejaron a sus mujeres, a sus niños aquí cuidando el ganado, y los hombres fueron a la guerra con el pueblo, con el resto del pueblo de Israel. 7 años conquistaron todo. Al final del tiempo, pues Josué les dijo, bueno, ahora sí ya ustedes ayudaron, ustedes han cumplido con su compromiso, y por eso el texto que acabo de leer, Josué les dice, ustedes han cumplido con todo, han seguido las órdenes mías de Moisés, ahora pueden regresar para casa. Y ahora entramos a la segunda parte de la lección,
bajo el título de acusaciones. ¿A qué acusaciones se refiere? Como dije, terminando esos 7 años, ya instaladas las otras tribus en la tierra de Canaán, pues las 2 tribus y media que se habían quedado del otro lado del Jordán regresaron. Y regresaron para ver a sus esposas o sus hijos, en fin, para disfrutar de la tierra. Sin embargo, cuando llegaron al río Jordán, ellos levantaron un altar gigantesco, un altar extraordinario, bonito. Y cuando las otras tribus que se quedaron en Canaán se enteraron que estas 2 tribus y media habían levantado ese altar, ¿sabes lo que hicieron? Se pusieron bravos y pensaron, esas 2 tribus y media se están queriendo separar del pueblo de Israel, se están queriendo entregar al fanatismo, al paganismo, a adoración de dioses extraños. Por eso están edificando ese altar. Y entonces se armaron y dijeron, vamos a combatirlos, vamos a destruirlos. Leo el texto para entender mejor el asunto. Josué capítulo 22, versículos 10 y 12. Dice así: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, o sea, el resto de las tribus, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y pelear contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra las 2 tribus y media que habían levantado ese altar. Ahora, aquí viene la reflexión. Vamos a pensar seriamente en este hecho y vamos a sacar lecciones que nos van a ayudar hoy para resolver conflictos, como dije, en la familia muchas veces, en la sociedad en la que vivimos, en la iglesia a donde asistimos. Se podrían evitar esos conflictos, pero vamos a reflexionar en este incidente. En primer lugar, ¿por qué la mayoría de las tribus que entró a Canaán se puso brava cuando se enteraron que las 2 tribus y media habían levantado un altar gigantesco? ¿Por qué? Porque pensaron, ellos se están entregando al paganismo. En segundo lugar, ¿y por qué estas 2 tribus y media levantaron el altar? Ese altar, no porque querían entregarse al paganismo, sino porque querían levantar un monumento que recordase a sus hijos que ellos, aunque estaban de este lado del Jordán, continuaban formando parte del pueblo de Israel que estaba en Canaán. Sin embargo, aquí hubo un error. Primero, las 2 tribus y media, antes de levantar aquel altar, deberían haber consultado con Moisés, que era el líder, pero no consultaron. Hicieron sin explicar lo que estaban haciendo. Pero ahora viene el segundo error. Las otras tribus juzgaron los motivos de las 2 tribus y media sin escuchar explicaciones. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos? Querido, comunicación. La mayor parte de los conflictos que aparecen en la familia, en la sociedad, en la iglesia, son por falta de comunicación. Autoridad es para ser respetada. Si el pueblo de Israel tenía líderes, entonces las 2 tribus y media deberían respetar la autoridad de los líderes y deberían haber consultado. No lo hicieron. No se comunicaron. Lo que tú puedes hacer puede ser maravilloso desde tu punto de vista, pero si los otros no saben por qué estás haciendo lo que estás haciendo, esa actitud tuya va a generar conflictos. Por otro lado, si tú ves lo que alguien está haciendo y ya vas pensando mal y ya vas acusando, sin preguntar antes qué es lo que estás haciendo, falta de comunicación.
Y esa falta de comunicación te puede llevar a conclusiones completamente equivocadas. Y ambos están mal. Aquel que hace sin comunicar y aquel que juzga sin comunicar. Ahora lleva esto a tu familia o lleva esto a tu iglesia. ¿Ah? ¿Por qué movieron el piano de ese lugar para el otro lugar? Comienzan los conflictos por causa de la posición del piano. ¿Y por qué? Porque los que movieron el piano, movieron porque creyeron que era lo mejor, pero no consultaron. Y el otro lado juzgó sin escuchar explicaciones. ¿Cómo resolvió el pueblo de Israel este problema? Esto es interesante y nos lleva a la tercera parte de la lección. Pero antes, en esta tercera parte, vamos a ver lo que sucedió. El pueblo de Israel, las 9 tribus y media, antes de ir a la guerra, partir a la guerra armada contra las 2 tribus y media, ¿qué hicieron? Enviaron una representación para investigar, para averiguar. Ya después de haber llegado a su propia conclusión sin consultar, sin preguntar, ahora enviaron representantes. Y el líder de esos representantes era un hombre llamado Fineas. Este Fineas es interesante, porque no sé si te acuerdas del pecado de Baal Peor, cuando el pueblo de Israel se juntó con mujeres moabitas y no solo hubo un problema de licenciosidad, de pecado sexual, sino que hubo un problema de contaminación espiritual y vino una plaga y estaba consumiendo al pueblo de Israel. Y este Fineas apareció. Este Fineas era hijo de Eleazar, hermano de Aarón. Este apareció con una espada y vio que en una tienda, en una carpa, estaba un israelita con una moabita. Y entonces entró y mató a los dos, llevado por ese celo, por ese deseo ferviente, que el pecado está entrando al pueblo y no voy a permitir que este pecado traiga tanto dolor, tanta plaga sobre el pueblo. Y fue allá y mató a los dos idólatras paganos y libertinos sexualmente. Y pues el pueblo de Dios lo admiró. Desde aquel tiempo Fineas, hijo de Eleazar, cobró cierta fama, cierta imagen de hombre conservador, hombre valiente, hombre decidido. Pues él fue el que lideró esta comisión que vino a hablar con las 2 tribus y media que habían levantado el altar. Pero no vino sin preconceptos, con la mente limpia para oír y ver qué es lo que estaba pasando. Él ya vino preconceptuado, él ya tenía sus propias conclusiones. ¿Y por qué tenía sus propias conclusiones? Porque él había vivido el pasado en Baal Peor, cuando el pecado, el pueblo de Dios se contaminó con el paganismo y vino una plaga y una gran mortandad en el pueblo de Israel. Entonces ahora él viene a juzgar este nuevo caso de por qué levantaron un altar. Vino a juzgar pensando en el pasado. En el pasado la gente se contaminó espiritualmente con el paganismo. Entonces él pensó, estas 2 tribus y media están construyendo este altar para hacer sacrificios paganos. Mira el preconcepto. Pero para él estaba todo maravilloso, porque él estaba juzgando un caso presente por el pasado. Y querido, no siempre la manera como se resolvió un conflicto en el pasado te va a servir para resolver un conflicto en el presente. No siempre el pasado se repite. Cada caso es un caso. No es porque sucedió esto con esta persona que va a suceder esto con la otra persona. No es porque este conflicto tuvo este origen que ahora el conflicto presente va a tener el mismo origen. Hay que resolver un problema. Si quieres resolver el problema, hay que ir con cabeza limpia, sin prejuicios, sin preconceptos. Pero yo tengo experiencia. Pero si tienes experiencia
Y si Dios te ha dado la capacidad el don de ser un líder, entonces sé equilibrado. Oye antes de juzgar. Escucha antes de determinar. No llegues a tus propias conclusiones solo porque viviste un momento parecido en el pasado. Este fue el gran error de Fineas, de aquel grupo que fue enviado por Israel para investigar lo que estaba pasando. Leo Josué capítulo 22, 13 y 15. Dice así: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y pues entonces sucedió lo que te expliqué. Finés fue preconceptuado. Y preconceptuado no vas a resolver ningún problema. Viene alguien a conversar contigo, alguien que ha tenido varias caídas en el pasado, y lo primero que haces es pensar dentro de ti, bueno, este va a querer aquí endulzarme con palabras, yo ya conozco, yo ya sé quién es. No, querido, esa no es la manera de resolver un conflicto. Escucha. Y cuando esos comisionados escucharon, encontraron una respuesta que les mostró la realidad de por qué estas 2 tribus y media habían levantado aquel altar. Leo Josué 22, 26 y 27. Dice así: por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Mira que las 2 tribus y media, de manera simple, sin alterarse, sin gritar, sin vociferar, sin querer defenderse, sin querer buscar la justicia y pensar, ¿por qué estos vienen aquí a atacarnos sin escucharnos primero? No, con voz mansa y tranquila explicaron. Hemos levantado este altar no porque queremos ofrecer holocausto a dioses paganos, nada, como un monumento conmemorativo para que un día, cuando pasen los años, los hijos de ustedes no le digan a los nuestros, ustedes no son parte de Israel. No, hemos construido este altar para que ellos, nuestros hijos, los de ustedes y los nuestros, recuerden siempre que somos un solo pueblo. O sea, todo completamente diferente de lo que habían imaginado los que venían con acusaciones. Y ahí, pues el conflicto se resuelve, porque cuando tú das una explicación con palabras coherentes, equilibradas, sensatas, el otro no va a ser loco para no querer entender la explicación. Muchos de los conflictos surgen porque todos queremos tener la razón. Nadie quiere ceder. Y lo peor, a veces nadie quiere escuchar al otro. ¿Por qué? Porque ya tiene sus propios conceptos. Y esos propios conceptos no lo ayudan mucho. Aumentan el conflicto que ya existe. En el Brasil existe una expresión: cuando uno no quiere, 2 no pelean. ¿Por qué? Para haber pelea, los 2 tienen que querer pelear. Pero si este quiere, busca la pelea, pero este no responde. O responde de manera suave. Este pobre se cansa de buscar la pelea. Y ahí viene la resolución de conflictos. Experimenta esto. En tu casa, en tu iglesia, renuncia un poco a tus propios pensamientos. Trata de escuchar al otro para llegar a tus propias conclusiones. Ahora leo Josué 22, 30 y 31.
Oyendo Finés, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Mi amigo querido, toda historia tiene dos lados. Si viene alguien trayéndote un conflicto, no pienses que él tenga razón. Puede tener razón, pero escucha a la otra parte, porque toda historia tiene dos lados. No te dejes llevar por tus sentimientos. Cuando tengas que resolver un conflicto, no te dejes llevar por simpatía, por quién te gusta más o por quién no te gusta. No te dejes llevar por preconceptos. Escucha con cabeza fría, oye, y Dios te va a ayudar a solucionar ese conflicto. No está en la lección, pero yo te hago pensar. ¿Te acuerdas de Salomón? Un día vinieron dos mujeres disputando un niño. Una decía, este es mi hijo, por esto, este es mi hijo. Y esta ladrona quiere llevarse a mi hijo. La otra decía, no, rey, el hijo es mío. Esta otra es la ladrona. Y este hijo es mío por esto. ¿Qué hizo Salomón? Escuchó a una. Y después escuchó a la otra. Y después, en ese escuchar, él se dio cuenta de lo que pasaba. Cuando Finés escuchó la explicación de las 2,5 tribus, entendió lo que estaba pasando. Y dijo, ustedes tienen razón. Y volvieron en paz, tranquilos, cuando estaban viniendo prevenidos para la guerra. ¿Qué hizo Salomón? Ahí viene la sabiduría divina. Salomón dijo, el hijo de ti, el hijo también es tuyo, entonces traigan al muchacho, traigan una espada. Voy a partir al niño por la mitad para cada uno, y se acabó. Pero entonces apareció la verdadera madre y dijo, no, si van a matar a mi hijo, yo prefiero que se vaya con la otra, pero que esté vivo. Y ahí Salomón dijo, entregue la madre a esta, el hijo a esta madre, porque esta tiene la razón. Mira la sabiduría. Cuando tú tratas de resolver un conflicto con cabeza fría, suplicas la dirección de Dios, no te dejas llevar por el sentimiento, por simpatía, por preconceptos. Dios va a iluminar tu cabeza y los conflictos se van a resolver. Dios te bendiga ricamente. Un abrazo, querido.